¿Ustedes recuerdan cuando el doctor Rojas les explicó lo que era un shunt o shunt, si usted quiere? ¿Qué dijo que era? ¿Qué cosa no significaba un shunt a nivel pulmonar? ¿Vos? ¿Ya se me olvidó? ¿De qué manera? Hay ventilación y hay percusión. Y hay percusión. O sea que como que la sangre venosa se va y se mezcla con la arterial sin pasar, como si no hubiera pasado por el puente. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué dijo que pasaba cuando era eso? Vamos a repasar un poquito. Pero. ¿Qué dijo? No, pero ¿qué dijo? ¿Cómo me daba cuenta yo que había un shunt? ¿Había qué? ¿Había qué? Hipoxemia. Hipoxemia. ¿Y cómo dijo que era la hipoxemia? Refractaria al oxígeno. ¿Esto qué quería decir? Si no mejoraba. Que yo le daba oxígeno, ¿qué? Y no llegaba digamos, a tener la PaO2 normal. ¿Estamos? Por más que yo le daba oxígeno. ¿Entienden por qué ocurre eso o no? ¿Por qué? Pero ¿por qué no mejora con el oxígeno? Porque hay un impedimento para la... Está bien, pero yo le doy muchísimo oxígeno, le doy 100%. ¿Por qué no mejora? Porque no la ve. Yo le puedo poner 100% de oxígeno y no la ve. Normalmente, ¿cuánto respiramos de oxígeno? 21%. ¿Ah? 21% es del aire. ¿Ah? Eso es lo que respiramos. Aunque yo la haga respirar con una máscara totalmente cerrada, 100% no mejora. ¿Todos entienden bien por qué no mejora? Bueno, yo ahora le voy a hacer una pregunta. Pero hay un pedazo que está sano. ¿Y por qué el pedazo que está sano no lo resuelve? ¿Por qué no mejora el pedazo que está sano? También que no lo vea el pedazo que está enfermo. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿No? Será por la proporción del parénquima que está afectado. Vamos a ponerle que esté la mitad y mitad. Que la mitad esté que no la ve y la otra mitad sí la ve. ¿Por qué no mejora un poco eso que está sano? ¿Entienden eso? ¿Por qué no mejora? ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno, yo voy a intentar explicar. ¿Por qué? Porque es fundamental que veamos esto. ¿Se acuerdan de la curva de la hemoglobina? ¿Sí o no? ¿Qué valor teníamos acá? 60. Por eso nosotros decíamos que tienen que tener más de 60 para que nosotros estemos tranquilos. ¿Por qué? Porque acá yo estaba en la porción casi plana de la curva, donde aumento para acá poco me significaban en la saturación, pero si yo me bajaba de aquí para aquí, se caía en picado. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, yo acá tenía 90, 95, 100 de saturación, de PaO2, Esta A chiquita significa que estoy hablando de la arteria. Cuando ustedes vean una A grandota, una A mayúscula, eso es el alvéolo. No se confundan, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto tiene? Acá, a los 95 más o menos, tiene 97 de saturación. ¿Ah? Y no tengo 100, casi nadie tiene 100 porque tenemos el 5% de shunt fisiológico, que son las venas bronquiales y las venas de Teresio, que mezclan el cachito de sangre venosa con la arteria. Entonces un 5% eso es fisiológico. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora bien, yo tengo los pulmones, vamos a hacer un esquema medio tonto aquí. Yo tengo acá este que no ve nada. Y este
está sano. Por supuesto que no es así. En la práctica son unos cuantos alvéolos sanos, otros más enfermos, otros más o menos sanos. Pero para hacerlo esquemático lo vamos a hacer así. Entonces, viene la sangre venosa por acá. ¿Cuánto trae la sangre venosa de oxígeno? 40. 40 de oxígeno. ¿Cuánto tiene de PCO2? 46. ¿Ah? De PCO2. También PaCO2 minúscula porque es perla. ¿Ah? Bien. ¿Y cómo va a pasar para allá? Exactamente igual. O sea que acá estamos 50, 40, aquí estamos. De saturación. ¿Estamos de acuerdo? Esta ni la ve. Sigue tan venosa como venía acá. Acá se van a mezclar las dos. La que venía por acá, bueno, que sí la vio con esta otra, que por eso está clarita, y esta otra que viene y sigue exactamente igual y acá se mezcla. Bien, pues este que sí la ve, este pedazo del pulmón que sí la ve, ¿qué va a hacer? ¿Qué les parece que pase cuando los centros se enteran que no hay oxígeno? Empiezo a hacer así, ¿sí? Entonces, claro, yo cuando hago así, ¿qué hago? Hiperventilo y la ventilación es directamente proporcional e inversa a la PCO2. O sea, yo ventilo el doble, bajo la PCO2 a la mitad. Así que es una curva recta, no es como la de oxígeno. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? La PCO2 es lineal. Si yo en lugar de 2 litros ventilo 4, la PCO2 me baja en esa proporción. ¿Estamos? A la mitad. Bueno, entonces este, que está como loco, ¿qué va a hacer? Va a ventilar muchísimo. Entonces, en lugar de 40 va a tener 20 de PCO2 acá. Va a venir con 46 y se va a bajar a la mitad. 40 sería lo normal. Bueno, va a bajar a 20. ¿Está? ¿Y qué otra cosa va a pasar? Cuando yo no tengo anhídrido carbónico en el alvéolo, ¿no es cierto? Los 150 que estaban en la tráquea, y que cuando llegaban al alvéolo se convertían en 100 de oxígeno porque estaba el anhídrido carbónico que no le estaba, ahora no está. Entonces yo voy a tener más de 100 en el alvéolo. O sea que me voy a ir para acá. Supongamos que ese pulmón esté tan sano que llego acá. Bueno, ¿y de qué me sirve eso? En lugar del 97% de saturación voy a tener el 99% o el 100%. ¿Ah? Cuando yo mezcle las dos, está resuelto el tema del anhídrido carbónico, pero no he podido resolver el tema. ¿Cuánto más significa entre 97 y 98 o 99 que este haya cargado de oxígeno? No puede compensar jamás lo que no cargó el otro. Por eso le ponga lo que yo le ponga, 2000, acá estamos en la curva, en la parte plana de la curva. No va a poder captar oxígeno la parte sana, lo suficiente para compensar lo que no hace el otro. ¿Entiendes? Pero sí va a bajar el anhídrido carbónico. Entonces, cuando el paciente tiene un shunt y empieza el cuadro, después ya pasan muchas otras cosas. Pero cuando empieza el cuadro, ¿qué tiene el paciente? Hipoxemia e hipocapnia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la característica del shunt. Después el paciente no puede más mantener esto. Traten de hacerlo por más de 10 minutos donde que tal le va. Se cansa, se agota, los músculos se deprimen, la hipoxemia, todo lo que usted quiera, y ya se empieza a complicar con hipoventilación, ya tiene cualquier otra cosa. Pero al comienzo tiene eso. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende ahora por qué?
no puede ser más que refractaria al oxígeno. Yo le pongo y carga el que puede, pero ¿dónde está cargando? No puede cargar más, porque la curva ya está en la porción plana. ¿Entienden eso? Ujú. Pero sí lo puede bajar al anhídrido carbónico cuando hiperventila ese pulmón. ¿Estamos? Entonces, cuando este vaya con 20 y este tenga 46, porque nadie me ha preguntado eso, y este tenga 20, yo voy a tener 66. Dividido en 2, 33. Porque tenemos que hacer hipocaco. ¿Ya? ¿Entienden eso? Esperemos que sí. Entonces, ahora sí vamos a ver el grafo. ¿Esta la estudié? No me la noté bastante. No. ¿Esta? Pruebe. ¿Cuál era la? ¿Esta? ¿Alguno sabe? No sé. Se llama, si ustedes hablan, no vamos a hacer. Síndrome de distrés respiratorio del adulto, o ALS, si lo quieren escribir en las siglas en inglés, al revés. ¿Mm? Fíjense ustedes que ahí dice cómo en el año 1967 Ashbaum, Petty y colaboradores describen 12 pacientes que dicen que tienen este cuadro. Comienzo agudo, taquipnea, hipoxemia, ya hemos visto por qué, compliance disminuida, infiltrado pulmonar difuso en la radiografía de tórax. Y se ponen a estudiarlo a ver qué es lo que es esto, y este es un paciente muy grave. Esto es lo mismo que se van a ver en algunos libros como Pulmón de Danan, por la guerra, ¿no es cierto?, porque se empezaron a ver estos cuadros ahí. Entonces, por lo menos alguien se puso a pensar qué era lo que pasaba con estos pacientes. Y entonces, se vio que este cuadro estaba producido por una injuria muy grave a la membrana alveolar. Que esta injuria podía ser de 2 grados, digamos. Pero en la práctica nosotros podemos diferenciarlos así. Hablamos de injuria pulmonar aguda cuando disminuye la PaO2 sobre la FiO2, lo que se llama la PASI, ustedes van a ver como PASI, menor de 300. ¿Y normalmente cuánto es? ¿Cuánto es la PASI? ¿Saben lo que es la PASI? La PaO2 dividida por la presión inspirada de oxígeno, tiene que ser ¿cuánto? ¿Cuánto tengo de PaO2 normalmente? Pongámosle 90. Dividido en la fracción inspirada de oxígeno, ¿cuánto es? No, normal no. La normal no. Bueno, ¿cuánto es? 400, pues más de 400. Eso es lo normal. ¿Está? Entonces, cuando yo veo que al paciente, ¿por qué será que ponen la FiO2? Porque la mayoría de estos pacientes están con oxígeno. Entonces yo digo, le estoy dando 50% de oxígeno y la FiO2 está en 90, que se divide en 90 sobre ¿cuánto? Sobre 50, ¿cuánto me da? 100 y algo. Entonces yo digo, eso no está nada bien. Eso no debiera ser así. Entonces, cuando yo ese índice baja de 300, porque 400 es lo normal, digo que hay una injuria pulmonar aguda. Entonces, ¿el paciente qué tiene?
tiene dificultad respiratoria aguda con una causa predisponente que vamos a ver cuál es, presión capilar pulmonar de menos 18 milímetros de mercurio. ¿Por qué pongo eso? Porque si tengo un edema agudo pulmón de causa cardíaca, voy a tener aumentada la presión de ahí y no voy a saber bien por qué le pasa. Pero esto no, esto tiene normal la presión en la arteria pulmonar. Entonces no es de causa cardíaca. Entonces yo hablo de injuria cuando tengo esos valores que ven acá, pero aparte de eso tengo una presión capilar pulmonar menor de 18. El corazón anda bien, no le puede echar la culpa. ¿Sí? O por eso también usted va a ver que a veces se le dice edema de pulmón no cardiogénico, porque no le podemos echar la culpa al corazón. ¿Estábamos entendiendo hasta ahí? Bueno, ¿qué más? La hernia equidectora muestra infiltrados bilaterales. Y después tenemos lo que se llama el síndrome de distrés propiamente dicho, que es cuando todavía está peor la cosa, que tiene menos de 200. Eso que yo les decía, o sea, tiene 100 y pico, pues yo te digo, ya está distresado. No solo que tiene una injuria, sino que ya está distresado. ¿Ah? Lo demás es igual, tiene una dificultad respiratoria aguda con una causa predisponente, presión capilar pulmonar de menos de 18, radiorreactora con infiltrados bilaterales. Entonces, a esto también, este cuadro, por eso los infiltrados bilaterales, ustedes van a ver que muchas veces se los llamaron pulmón blanco, porque los infiltrados de los dos lados hacían parecer como blanco el pulmón, sin aire. Y por eso son tan grandes. ¿Ah? Bueno. Entonces, ¿qué es el distrés? Es una dificultad respiratoria aguda que se presenta con presión capilar pulmonar por debajo de 18 milímetros de mercurio, o sea, el corazón no tiene problema, y que es consecuencia de una injuria que se ha producido a nivel pulmonar. Ahora bien, esta lesión pulmonar, hay veces que parece muy clarita. Por ejemplo, yo he ido y hago una aspiración de contenido gástrico y me mando todo el ácido clorhídrico del estómago al pulmón. Ahí está claro cuál ha sido la injuria. Y después, generalmente el cuadro no viene inmediatamente que ha sido la cosa. Hay un intervalo lúcido. Así que no hay que tranquilizarse con el hecho de que inmediatamente no haya ocurrido. La causa puede tener una cierta distancia con la aparición del cuadro. ¿Estamos de acuerdo? Este cuadro, la injuria puede actuar directamente sobre el pulmón. Por ejemplo, fíjense lo que dice ahí. Aspiración de contenido gástrico, o vengo en la motocicleta, me golpeo y me hago una contusión pulmonar. Me golpeo el pulmón, tengo un montón de fractura de costilla y encima lo he lesionado el pulmón y tengo contusión en la mitad del pulmón. Eso es una lesión también. Por ejemplo, tengo una neumonía gravísima. Tengo derecho a tener una injuria pulmonar y puedo distresarme. Si tengo una neumonía de la suficiente, por ejemplo, una neumonía viral, bilateral, con infiltrados bilaterales, o una cistacosis, por ejemplo, que están de infiltrados bilaterales, está bien. Puedo haber aspirado cualquier gas tóxico. Me he ido y he abierto la tapa de no sé qué ácido y he pegado la gran aspirada ahí y me ha hecho la lesión. O puedo haberme ahogado. ¿Ah? Todo eso son lesiones pulmonares directas y otras que no vamos a comentar. Pero también puede ser la lesión de manera indirecta. ¿Estamos de acuerdo? No ha sido ahí la cosa, sino que algo que ocurre en el resto del organismo ha producido la lesión. Por ejemplo, la sepsis, que la cosa puede ser una sepsis de origen abdominal. Puede ser un aborto séptico que tenga el paciente, y entonces va a ser un distrés después. Y lo que dice, son gravísimos. Puede ser, por ejemplo, un politraumatismo. Se golpea la cabeza, se le ha estallado el vaso, no le tocó el pulmón. Ha hecho un estallido de vaso, ha tenido hipovolemia por esa causa. Todo esto va produciendo el shock y toda la cosa, va produciendo una lesión pulmonar. Y que a veces se va a presentar, no en el momento del accidente, sino 24 o 48 horas después. ¿Estamos? Puede haber tenido una politransfusión.
puede tener una pancreatitis. Una pancreatitis es una causa de estrés muy grave. Pueden ser diversas intoxicaciones, pueden ser lesiones por reperfusión, por la bomba de circulación intracorpórea, por un montón de cosas. ¿Ah? Que pueden, pero siempre hay un evento grave que actúa lesionando de manera directa o de manera indirecta al pulmón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden eso? Sí. ¿Y entonces qué va a pasar? Va a haber etapas en este cuadro. Al comienzo hay una etapa de edema. ¿Mm? ¿De qué tipo de edema? Hemos dicho que no es no cardiogénico. Es un edema de pulmón no cardiogénico en primer momento. Después, esta lesión va a entrar a ser, que dio origen al edema, va a entrar a ser, digamos, intentando ser reparada. ¿Mm? Y hay células que se destruyen, que después proliferan y todo lo demás, y después viene una etapa de reparación. E incluso después, el punto final común, ¿cuál es? De algo que se repare, que se lesiona. Puede ser una fibrosis. Todas estas etapas las podemos ver durante el transcurso del tiempo vivido. ¿Ve? Ahí tienen, ¿no? Entonces, la histopatología también va a ir de acuerdo a esto. Al comienzo, en la etapa exudativa, si se muere el paciente, tendrá inflamación, neutrófilo, líquido proteico, hemorragia, daño endotelial y epitelial. Esto es lo que va a ver el anatomopatólogo. Si nosotros somos lo suficientemente inteligentes para descubrirlo y lograr que en ese momento no se muera, va a tener una etapa de proliferación, donde monocitos tipo 2, va a haber miofibroblasto, va a haber organización del exudado, y en la última etapa, la de fibrosis, con acumulación de colágeno. ¿Mm? También puede ser que de alguna de estas etapas precoces, porque muy rápidamente se resuelvan las cosas, se pueda casi volver atrás y haya una restitución íntima. Pero si llegamos al final, va a haber cientificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? No. Es probable. Ahora, esto es bastante complejo, digo, desde el punto de vista esquemático, simplemente lo estoy diciendo, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cómo es la cosa esta del bebé. ¿Qué lemas conocen ustedes? Bueno, pero fuera de quien tenga la culpa, ¿qué puede pasar? El edema por aumento de la presión capilar. ¿Eso es por qué? ¿Qué? Por ejemplo, un ejemplo. El edema cardíaco. ¿Mm? Aumenta la presión hidrostática del capilar. ¿Está? Entonces yo acá tengo, miren, el vaso, esto es una esquemita que he hecho yo, bueno, tiene todo, no soy gran dibujante. Y digamos, yo aquí tengo el capilar y tengo las presiones que juegan. Y acá tengo el intersticio y tengo las presiones que juegan. También en el intersticio. ¿Qué hace que pueda salir más o menos líquido de adentro del capilar? Fíjense ustedes, esta es la famosa ley que rige esto. Y otra ley, pero fíjense, es fácil. Yo les diría que esta ley dice que en verdad la cosa es lo que tiende a hacer salir menos lo que tiende a hacer entrar. Eso dice la ley. ¿O no dice eso? Fíjense acá. Dice, presión capilar hidrostática del capilar. ¿Ah? Presión capilar hidrostática. Menos la presión hidrostática que tenga el intersticio. Que generalmente, ¿cuánto? Es poco, es chiquito. ¿Ah? Por eso está como una flechita chiquita. ¿Ah? De ahí, de este primer término, ¿quién ganaría? La presión capilar. ¿Mm? Pero fíjense ustedes, aquí en el segundo término, ¿qué tengo? La presión oncótica del capilar, que es gorda la flechita que tiende para adentro, porque la proteína la tiende a chupar el líquido para adentro. Y también juega la presión, digamos, oncótica que tenga el intersticio. En situaciones normales esto hace circular el líquido, pero bueno, no pasa nada.
Y esto que tienen ustedes acá, esta constante que tienen acá, la primera K es la constante del agua. Tiene que ver con el agua, que es lo que disuelve todas estas cosas, ¿no? Que tiene una tendencia, no sé si me lo revisaron, a sacar, digamos, a circular de una determinada manera. Y esta que ven acá es la que se llama la constante de reflexión del soluto. ¿Qué quiere decir este nombre medio extraño? Esto es la tendencia de la membrana a impedir el pasaje de proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta es la forma. Ahora fíjense ustedes. Supongamos que yo tengo presión capilar normal, presión del intersticio normal, menos. Pero la membrana ha perdido la capacidad de impedir el pasaje de la proteína porque se rompió. Esto, menos 0 acá, multiplicado por lo que sea, me va a dar 0. O sea, yo voy a tener DM, siempre. No va a haber el contrabalance esto. ¿Por qué? Porque si se me rompe la pared, se me sale la proteína para afuera. Y entonces ya no la tengo adentro para que chupe. ¿Entienden eso? Vale. O si no lo entiendan, lo vamos a poner ahí. Mira que le pasa al capilar, a la membrana del capilar. Está roto. Entonces sale proteína. ¿Y acá qué hay? Ya no puedo conseguir que esta se quede adentro, de manera que, entonces esto así es 0, o tendiendo a ser 0. ¿Ah? Si es cercana a 0 por lo que sea, me va a dar 0. Y entonces siempre va a salir el líquido. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que pasa en el líquido. ¿Entendieron eso o no? No, porque no entienden eso, no van a entender nada. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de edema es este entonces? Es un edema de tipo inflamatorio. No ha aumentado la presión capilar, no ha mermado la presión oncótica de la proteína al comienzo, pero como se sabe ya no hay proteína. Entonces, ¿yo cómo lo voy a resolver? No le doy líquido para que baje la presión hidrostática. Lo mismo va a salir. Si no le doy, lo mismo tengo que darle poco líquido, ¿no? Le doy proteína para que así chupe más, y si se va a salir. O sea que no voy a conseguir nada. ¿Estamos? Entonces no es esa la solución. Como sería la solución de un edema hiperproteinémico o como sería la solución de uno de cáncer cardíaco. Por eso se marcan que en el cuadro la presión capilar pulmonar es normal. Entonces no podemos decir que el corazón tenga culpa. Bien. Entonces, hay una etapa, entonces, cuando el paciente está así, que el alvéolo normal, ahí van los glóbulos rojos en medio del capilar, ¿sí? Y ahí empieza el edema. Así sería la etapa de edema. Después, ¿qué es lo que voy a tener? Se salieron las proteínas. Estas proteínas, cuando estén acá, en el alvéolo, en las paredes del alvéolo, se van a teñir con colorante de Schiff y van a dar lo que se llaman las membranas hialinas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ustedes van a ver muchas veces en la anatomía patológica. Y yo ya sé que el exudado no es agüita, el exudado es con proteína. Y bueno, después viene la proliferación, en donde hay una etapa donde las células proliferan y son todas así de tipo cuboidea. Y después viene la fibrosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron eso? Bueno, y esto es un compusograma imposible de descifrar. No lo pude, lo quise pasar a blanco para que se viera mejor. Pero solamente les voy a comentar dos cosas. Yo les voy a ir leyendo. Acá tengo la lesión epitelio alveolar. ¿No es cierto que va a afectar qué? A los neumonocitos tipo 1 y 2, ¿y a qué más?
porque al surfactante que lo producen ellos, los dos, ¿no es así? Entonces no voy a tener surfactante. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Va a colapsar. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado vamos a tener esto de acá, la lesión endotelial, porque se lesionan las dos cosas. Y esto va a dar, ¿qué cosa? Todo lo que hemos estado diciendo, y puede ser que si esto es lo predominante, pueda tener restitución al íntegro. Pero si esto es lo predominante y tengo el colapso alveolar y todo lo demás, voy a tener la fibrosis pulmonar al final. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la fibrosis pulmonar. Bueno, pasemos de esto como que venimos. Bueno, esas son las cosas que pueden ir pasando en el camino. La inflamación entonces tiene aumento de la permeabilidad endotelial, tengo el edema, tengo la irrupción dentro del alveolo de productos vasculares como las proteínas. Entonces cuando yo le hago un lavado broncoalveolar, voy a tener albúmina, proteína, neutrófilos, de todo ahí en ese lavado, ¿no es cierto? Captación difusa y generalizada, bueno, esto no me interesa, pero puede haber. Ahora bien, la coagulación se va a ver afectada también. Va a haber una activación de la trombosis vascular, obliteración de la microcirculación, por lo cual va a haber hipertensión pulmonar, y la etapa de reparación también fibroproliferativa también va a llevar a la hipertensión pulmonar, y entonces toda la fibrosis con hipertensión puede ser el resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden eso? O sea, ¿qué están viendo ustedes hasta acá? ¿Es un cuadro leve o un cuadro grave? Gravísimo, como diría Caliente. Es ísimo, gravísimo. ¿Cuántos creen que se mueren de estos pacientes cuando desarrollan este cuadro así? Más de la mitad. Depende, hay algunos que son más leves, otros menos, se pueden responder mejor al tratamiento, pero son cuadros gravísimos. Hay series seleccionadas, muy bien manejadas, de pacientes tratados muy tempranamente con toda la música que pueden llegar a tener una mortalidad del 40%. Pero son cuadros muy graves. Ahora, ¿de qué depende que se mueran o no? ¿Qué es lo primero que nos dice que pasa? Que tiene hipoxemia, el paciente. Que tiene taquipnea. Habíamos dicho que era una hipoxemia refractaria al oxígeno, porque sucede que hay chance, y entonces, y le damos el oxígeno, no se mejora. Y entonces estamos en una situación que tenemos que hacer ¿qué? Fíjense ustedes cuando hay una regla general que dice yo primero tengo que salvar la vida, después tengo que salvar el órgano y después tengo que salvar la función de ese órgano. ¿Ah? Pero resulta que acá es todo al revés, porque lo primero que tengo que salvar es la función para poder salvar la vida. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no salvo la función, entonces tengo que ver cómo salvo la función. Hay una anécdota que yo siempre le cuento a mis alumnos. Dicen que Churchill, durante la Segunda Guerra, le mandó un mensaje a un rabino que estaba en Varsovia, en el momento del gueto de Varsovia, y llega el mensaje, donde él le dice, sin victoria no hay supervivencia posible. Es decir, que tenían que ganar la guerra para poder sobrevivir. Y el rabino le contesta, sin supervivencia no hay victoria posible, que no importa después si se me moría antes, es al revés. Entonces, quiero decir con esto, que primero hay que mantenerlo vivo, tiene que sobrevivir para que pueda existir la posibilidad de una victoria. Si yo no lo hago sobrevivir, ya está todo. Ese es el que se va a morir, y en la anatomía patológica va a decir edema, no tenía más edema, y alguna membrana Yanin. No le hemos dado la chance siquiera que pueda pasar esa cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para sobrevivir, yo le tengo que poner un respirador. Y tengo que cuidarlo que no se muera,
Mientras le trato, ¿qué cosa? La sepsis con el antibiótico, mientras le trato la pancreatitis aguda que tiene, mientras le saco el vaso porque tiene un policromatismo que le estalló el vaso, mientras todo eso yo lo tengo que hacer respirar de alguna manera, porque si no, no hay historia posible. Sin supervivencia no hay historia posible y eso es verdad. ¿Ah? ¿Entienden esto o no? Bueno, entonces, lo tenemos que poner en asistencia respiratoria mecánica, sí señor. Y acá, ¿para qué lo vamos a poner? Para mejorar la oxigenación. ¿A dónde? ¿Lo vamos a llevar a que tenga 100 de PO2? No. ¿Qué queremos hacer? Que tenga 60, por favor. ¿Ah? Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para llevarlo a 60. Porque ya sabemos que de ahí para allá ya estamos en zona de seguridad. Le va a llegar el 90% de los oxígeno de tejido, en la saturación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden eso? Bueno, disminuir el trabajo respiratorio, porque claro, lo que estábamos diciendo, si yo tengo que respirar así, por más de 10 minutos, aquí, puede andar un ratito. Si el médico lo mira y dice, mira que rápido que está respirando nomás, bueno, se va a llegar a agotar. Aunque ustedes se rían, una vez me llamaron a ver un libro en el sanatorio privado, donde el chico recibe 14 años, recibe recibido un médico. Y un ingeniero, amigo de los padres del chico, me llamó por teléfono a las 6 de la mañana diciendo, mira, este chico tiene un accidente muy grave, respira muy rápido, dice, apenas así, muy superficial y rápido. Accidente muy grave, esta mujer se botó en la cabeza, que tiene un pozo, que tenía un estallido vaso y todas esas cosas. Y respira así, ¿qué le dice usted? Ya está. ¿De acuerdo? Y bueno, sin embargo, el paciente, el médico no se lo hace. El que lo recibió igual. Evitar la injuria pulmonar inducida por la ARN. ¿Por qué dice esto? ¿Ven cómo ahora pueden empezar a entender cosas que hablábamos en fisiopatología? ¿Qué hemos dicho de cuando lo ponemos en el respirador? Presiones positivas constantes. Que vamos a tener presiones por arriba del atmosférico. Que eso después, si no sabemos hacerlo bien, no es cuestión de conectarlo nomás. ¿Y entonces qué va a pasar? Se va a hacer una lesión sumada a la que ya tiene por la mecánica errónea que yo estoy usando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el objetivo, como bien dice ahí, es mejorar la oxigenación, disminuir el trabajo respiratorio y minimizar, si no evitar totalmente, la injuria pulmonar inducida por la propia ventilación. Porque mira qué favor que le hago, le pongo el respirador, le pongo al mango y resulta que se revienta el pulmón y ahora tengo una motora y todo lo que tenía antes. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, y hay un señor que se puso a pensar y le empezó a sacar tomografía computada a ese paciente. Y la tomografía computada aparecen cosas que son cosas que no se ven en la radiografía común. Y entonces dijo, estos pacientes tienen, digamos, no todo el pulmón está igual. Él dice, hay una zona que está sana, que vendría a ser el alveolito ese que yo le había dibujado allá en el pizarrón también. Hay una zona que está reclutable, que puede abrirse para participar del intercambio gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Que está enferma pero no está perdida, digamos. Que yo podría intentar reclutar a esos alveolos, como por ejemplo, no dejando que se me hagan mayores acercantes, tratando de ver alguna cosa para abrir. De hecho, que esos alveolos chiquitos, ¿cómo van a ser? Yo le voy a poner la presión con la que normalmente se tienen que abrir y no se van a querer abrir, porque cuanto más chiquito es el radio, mayor es la presión que yo tengo que hacer para que pero me dice que tampoco le tengo que meter tanta presión. Bueno, ¿cómo nos ayudamos con esto? Y la última, zona enferma, consolidada, con acercarse, no participa del intercambio y no se va a reclutar. Con eso no puedo contar. Tengo que esperar que se cure.
Pero mientras se cura, yo puedo contar con las otras dos primeras para que se cure. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vino Gatino, en el año 1988, recién se avivó, y dijo que entonces el pulmón, dice, las dimensiones de un pulmón con distrés son similares a las de un niño de 4 o 5 años, el pulmón útil se refiere, y de 20 kilos de peso. Por eso le llamaba el baby lung, un pulmón de bebé, dice. ¿Ah? ¿Me entienden eso? Yo sumo lo que está sano y lo que puedo reclutar es un pulmón de bebé, pero solo que debe soportar la carga del intercambio respiratorio, ¿no es cierto?, de un adulto de 80 kilos. ¿Entienden eso? Es un pulmón de bebé que lo tienen que mantener vivo al tipo de 80 kilos. ¿Qué les parece? Está lindo, ¿no? Como desafío, ¿no? Bueno. Fíjense ustedes que también el tipo de distrés influye en cuál sea más. Por ejemplo, el insulto que afecta directamente al pulmón, una neumonía gravísima, se asocia más a ¿qué? A consolidación que tiene la neumonía, ¿o no? Entonces ese es medio difícil que lo vayamos a destapar. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo extrapulmonar, es decir, tengo la pancreatitis, tengo la sepsis de punto de partida ginecológica, lo que sea, y la lesión es indirecta, entonces produce una respuesta inflamatoria sistémica y lo que más va a dar es edema y algunos colapsos alveolares. O sea, ¿cuál de los dos creen ustedes que mejor va a andar con la ventilación? Probablemente este segundo tenga más opción. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver, ¿se acuerdan de la curvita esa que yo les he hecho al comienzo en fisiopatología? Ustedes decían, ¿para qué me escribe eso? ¿Para qué me enseña eso? Que yo le había puesto los tres globitos y que le dije que si hacíamos la representación gráfica era una recta y que el pulmón no se inflaba así, sino que se inflaba como. Al comienzo, cuando era más chiquito, mucha presión para poder empezar a inflar. Después se inflaba más fácil y cuando volvía, también seguía un camino diferente. ¿Sí? ¿Cómo les parece que se abrirán estos en el distrés? No tiene surfactante, hay muchos que están a medio colapsados, ¿ah? Van a necesitar mucha más presión para empezar a abrirse. ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a ver. Mírenlo, ahí está. ¿Ves? Esta es la curva, esta es la presión que tengo que hacer y este es el volumen que consigo. Entonces, esta curva que normalmente tendría que ser así, está como acostada. ¿Por qué? Yo tengo que inflarlo. Fíjense, tengo que inflarlo muchísimo, muchísimo, mucha presión, y recién cuando voy aquí, se empieza a querer abrir. Y después llego aquí, encima tengo un pulmón chiquito, enseguida, no, por más que le haga más presión, no se va a aumentar el volumen y lo voy a levantar, sí. ¿Entienden eso? Y cuando se desinfla de nuevo así. Y en la próxima respiración de nuevo tengo mucha presión porque... Bueno, así se respiraban antes, con mucha presión y mucho daño y mucha lesión. ¿Estamos? Ahora, ¿qué se hace? Fíjense ustedes. Vamos a ver. Ahí está, ¿cómo está el alveolo? Colapsado total, está ahí en el centro. Entonces empiezo a hacer la presión, y ahí recién se empiezan a abrir. Miren todo lo que he recorrido. ¿Ah? ¿Entienden eso? Y ahí siguen más abiertitos, y ahí llegan al máximo de abrir. ¿Estamos? De lo que puede. ¿Ah? Bueno. Y acá empieza a desinflar. Y después que rápidamente vamos a volver al punto del colapso total.
que es este. ¿Está? Bueno, yo les pido que ahora se fijen bien, porque voy a hacer un gráfico en donde solamente vamos a ver esta línea, que es la que nos importa, de cómo se va abriendo, porque este es el problema que tenemos. Entonces, olvídense de todo el resto. Cuando yo les muestre esto, vamos a ver solo esta línea. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tal? Entonces, si ustedes me dicen esto, alguno puede ocurrirse una idea inteligente y decir, por ejemplo, ¿y por qué yo lo hago que se desinfle de nuevo y lleguemos aquí para tener que fechar de nuevo hasta aquí? ¿Por qué no lo desinflo hasta aquí? ¿Ah? Si no lo desinflo de todo, entonces que no se me termine para que no tenga que hacer tanta fuerza para hacerlo después, ¿les parece? ¿Podrán ser inteligentes? Bueno, eso se le ha probado muchas cosas. Por ejemplo, se le daba más tiempo de inspiración y menos de expiración porque quede infladito. O se le pone una determinada presión para que empiece de ahí directamente. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, todo el completito que se va desinflando y vuelve a colapsar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago eso que estamos haciendo ahí? Miren, cuando yo hago eso, lo inflo, lo desinflo, lo inflo, lo desinflo, lo tiro como un coche. Entonces, ¿qué hay ahí? En esta cosa, ¿qué dice ahí? Cizallamiento de la pared. Y esto me está lesionando más la pared que ya tengo enferma. ¿Se entiende eso? Bueno. ¿Qué otra cosa hay? Como tengo que hacer mucha presión, tengo barotrauma y volutrauma. Sobre distensión del alvéolo, lo tengo así de inflado. ¿Ah? Y además, el pobre que está sano, fíjense ustedes, con la misma presión se va a inflar mucho más que el otro que está enfermo. Entonces es probable que se reviente. ¿Ah? Entonces tengo barotrauma, volutrauma, tengo cizallamiento, ¿no es cierto? Y tengo biotrauma, porque todo esto no le es ajeno al organismo. Si yo tengo cizallamiento de las paredes, si tengo lesión de esa membrana que está permanentemente lastimada, ¿qué va a pasar? Va a haber también biotrauma, porque el organismo va a decir, venga la activación celular, vengan los linfocitos, vengan todo el mundo, liberación de citoquinas, que van a hacer peor la disrupción de la membrana alveolo-capilar, que va a alterar más la permeabilidad, yo voy a tener mayor hipoxemia, mayor daño a distancia, el riñón se me va a parar, el hígado se va a parar, todo el mundo se va a parar. Y encima voy a tener translocación de gérmenes que me va a agarrar la infección segura. Más que yo le roto todas sus medidas de barrera que tenía, porque le dije un tubo que va directamente dentro del brazo. Y entonces la membrana, la enfermera que viene y se olvidó justo, estaba tan apurada que no se lavó las manos, un paciente que estaba infectado y bueno, ya va a tener otra infección. ¿Ah? Entonces se dan cuenta cómo es muy fácil que si yo no tengo en cuenta todo esto, consiga un daño a distancia y una falla orgánica múltiple de la que seguro no va a salir. Se va a parar el hígado, se va a parar el riñón, se va a parar el riñón. ¿Me entienden eso? ¿Se va entendiendo o no? Eso sí. Ahora la cuestión es cómo lo hacemos. Habíamos dicho, y si no lo desinflamos del todo. Bueno. Acá tienen ustedes, por ejemplo, el mismo paciente, tiene el discreto, ¿no? Esto que tienen acá es el mismo paciente que tienen acá. ¿Con qué? Acá tiene 0 de PIB, quiere decir. PIB, ¿qué es? La presión expiratoria final, digamos, al final de la expiración. Entonces, cuando se desinfla, yo le dejo cierta presión de manera que no se pueda desinflar después. Es como que yo esté desinflando un globito de cumpleaños y al final le meto ahí, le aprieto la boca de tal manera que queda con una cierta presión en el porque se desinfla todo y después lo vuelvo a inflar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Bueno. Este de
que acá el primero, ¿qué tiene? 0 de PIB, es decir, no le he puesto esa presión. Y ustedes ven cómo, esto parece muy feo, ¿no es cierto? Y el mismo paciente, que no dejo que se desinfle del todo y lo vuelvo a inflar, ven cómo el pulmón parece más aireado. ¿Ah? Y incluso, por ejemplo, de abajo, acá le han puesto ya la presión esa final, y lo ventilan con un volumen bajito, como si fuese un pulmón de bebé. No le pongo todo lo que debiera ponerle al adulto. ¿Ah? Y en cambio, y ustedes ven que más o menos es parecido a por más que yo le ponga poco volumen. Tiene un volumen alto y tiene también PIB. Y está bien, pareciera que incluso es mejor, pero con el riesgo de que con un volumen alto yo puedo generar volumen. ¿Estamos? ¿Entienden eso? Bueno. ¿Saben cuánto se le ponía antes para ventilar a estos pacientes? Había una regla que decía el 12 por 12. 12 mililitros por kilo por 12 veces. Esta era la ventilación. Bueno, ahora ¿saben cómo se ventila eso? 6 mililitros por kilo. Se piensa en el pulmón de bebé. Cada vez que uno va a poner, no le ponen los 12 mililitros. Los 12 mililitros por un poquito. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, esto que yo les decía, es la imagen de la curva ascendente, ¿no? Este paciente, el Yoko, que no se lo ve muy bien, es que no tenía PIB, tiene PIB de 6. Ven ustedes, la presión, y aquí recién se empieza a abrir. Le han puesto 5 de PIB, y mire, presiona un tanto y recién se abre. Le han puesto 10 de presión al final de la respiración, a y miren ya, apenas se desinfla hasta aquí nomás, y ahí no tiene que hacer mucha fuerza, va y viene sin colapsar, definitivamente. ¿Entienden? Después sigue este otro que tiene 15 de PIB. Fíjense, bueno, se infla mejor, llega a un mayor volumen y todo, ¿ves? Y con 20 de PIB, que ya es muchísimo, que lo tienen acá. Pero entonces uno diría, bueno, ¿cuánto le pongo a que, supongo que yo tengo toda esta opción, y digo, a paciente que me ha dado así, ¿cuál será el PIB ideal para él? Y pareciera que por lo menos tiene que ser 10. Pareciera que por lo menos tiene que ser 10. Sobre eso yo puedo de vez en cuando hacer lo que se llaman maniobras de reclutamiento, que es ir a buscar esos otros que tanto voy a recuperar. Y ahí sí me sirve el rato, digamos, hacer algunos PIB mayores para ir a reclutar esos alvéolos que estoy buscando. ¿Están de acuerdo? Pero en general, capaz que yo lo tenga que dejar con 10. O quizá 15, entre 10 y 15, ahí tengo que estar. Entonces el enfermero viene y pregunta al médico, doctor, ¿con cuánto de PIB lo va a dejar el paciente? Y bueno, ponele 10. Vemos, si con 10 el paciente empieza a funcionar bien, mejora la oxigenación y todo lo demás, ¿por qué va a mejorar? Porque ahí se le escapen algunos alvéolos, porque empieza a ser un poco más grande, porque ustedes lo han visto en la tomografía de computador anterior, cómo se abren algunos cuando le ponen el PIB. Entonces, bueno, ahí nos quedamos. Si no, mire, el doctor sigue teniendo saturación de 80. Y bueno, capaz que tenga que probar con 15. Ahora bien, si les pongo de más, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo de más, el alvéolo va a comprometer ¿qué cosa? La llegada de sangre al pulmón, porque va a empujar. No puedo darme más. ¿Esto qué quiere decir? Que no me estoy llevando tanto. No tengo ventilación de perfusión, ya. O tendré que aumentarle la perfusión, o qué es lo que tengo que hacer. ¿Pero se dan cuenta cómo uno va seleccionando más o menos? Bueno.